Bueno, tenemos el gustazo de tener con nosotros al embajador Eugenio Martínez, actualmente director general para América Latina y Caribe de la Cancillería. Es uno de los tres, decíamos en la introducción, que es uno de los tres directores generales que accedió, en medio de millones de cosas que ustedes suponen que tienen, a hacer una presentación principal acá durante el evento. El embajador Eugenio ha sido embajador en el Reino de España, ante Belice, ha cubierto estuvo como diplomático en Washington, ha tenido distintas responsabilidades en MINRE, especializado en asuntos consulares de cubanos residentes en el exterior, América Latina, obviamente, Europa, y todo lo que haga falta. En un grupo de eventos multilaterales, Cumbre de las Américas, CELAC, CARICOM. Entonces es realmente una oportunidad para nosotros contar con la presencia de Eugenio hoy acá. Tenemos más o menos media hora para utilizar su tiempo. Él va a compartir un grupo de reflexiones. El tema que aparece en el programa es relaciones de Cuba hacia el Caribe, la perspectiva, etc. Y él va a hacer una presentación del grupo de ideas y después tenemos unos minutos que debemos controlar debidamente para comentarios, preguntas, y tenemos que terminar a una hora determinada porque tiene, como es lógico, otras ocupaciones. Entonces, sin más, adelante. Gracias. Muchas gracias a Cabañas. Se lo olvidó decir que fue mi primer jefe de mi reino. Yo no tenía mucho Cuando éramos distintos, cuando éramos tres nada más. Yo le agradezco mucho el interés en que nosotros participemos y yo trataré de contribuir a reflexiones que ustedes seguramente dominan, pero puedo apuntalarlas con la organización que hemos hecho de lo que voy a decir. Y mi principal preocupación es que pueda aburrirlos, por lo tanto voy a tratar de ser un poquito como una historia leída, pero que pueda contribuir con hechos a reflexiones que ustedes perfectamente pueden hacer y las cuales enriqueceré si ustedes están dispuestos a intercambiar posteriormente el tiempo, como dijo Cabaña, que tenemos. Empiezo por decir que el 6 de noviembre de 1972, Theodore Eliot Jr., el entonces secretario adjunto del Departamento de Estado, escribió el memorándum 431, titulado Relaciones entre la Comunidad del Caribe y Cuba. Este documento iba dirigido a Henry Kissinger, entonces asistente del presidente para temas de seguridad nacional. Y lo voy a leer textualmente, porque ayudaría mucho a lo que voy a decir. El primer ministro de Jamaica, fíjense, esto estamos hablando de noviembre de 72, informó al embajador Rulett el 1 de noviembre que su gobierno, junto al de Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana, establecerían relaciones diplomáticas concurrentes con Cuba antes de que finalice el mes. Anoto que, como se conoce, finalmente las relaciones se establecieron el 8 de diciembre, no en noviembre como anticipaba Estados Unidos en ese momento. El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Ramphal, comunicó al embajador King que el reconocimiento simultáneo fue acordado para el 12 de noviembre. Aunque no fue comunicado, la fecha del anuncio fue acordada en la reunión de jefes de gobierno sostenida el 9 de octubre en Puerto España, Trinidad y Tobago. Esta reunión y su decisión sobre Cuba fue el asunto de mi memorándum, le dice aquí sí, del pasado 17 de octubre. Como usted debe recordar, esta parte es la que más me gusta, también en ese memorándum le dije que estábamos redactando instrucciones a nuestras misiones en esos 4 países para expresar nuestra gran preocupación, strong concern, sobre el anuncio cuatripartito sobre Cuba y recordarles a esos gobiernos las sanciones que acompañan la renovación de relaciones políticas y diplomáticas con Cuba. Esto se hizo, o sea, esas instrucciones a los embajadores, el 19 de octubre de 1972, pero parece que nuestros representantes no tuvieron éxito en disuadirlos de sus decisiones de reconocer a Cuba.
Cuando debido a esas presiones de Estados Unidos, cándidamente descritas en este memorando, claro, era secreto, ya lo sabemos después de 2 años, y las decisiones por el mismo motivo impuestas por la OEA, recuerdan las sanciones a los países cuando Cuba fue suspendida de la OEA, visitar a Cuba por un jefe de gobierno del hemisferio era una herejía penalizada. En los primeros años de la revolución solo se puede cuantificar la visita del presidente Salvador Allende, ya en los 70, y la de Forbes Burhan, primer ministro de Guyana, 2 meses después la de Eric Williams, primer ministro de Trinidad y Tobago, y en julio la de Michael Miley, primer ministro de Jamaica. El comandante jefe Fidel Castro había visitado Guyana y Trinidad en 1973. Vamos a dar un salto de 50 años. No es tan largo lo que voy a decir. En esos 50 años se tejió un modelo que yo puedo decir, les aseguro, a partir de nuestros años de trabajo, que ya son bastantes, especial de relaciones entre Cuba y CARICOM. No es similar a otros modelos de relaciones que Cuba tiene con otras subregiones de América Latina y el Caribe. Como escribió en ese memorando, las presiones no tuvieron éxito en disuadirlo y no tienen éxito hoy. Deben haber habido varias intrusiones similares a lo largo de los años, algunas las conocemos, otras las sabremos dentro de 50 años. Como se conoce, no una, pero varias veces desde febrero de este año, 2025, hay una verdadera persecución o acoso a gobiernos del Caribe para que suspendan la cooperación con Cuba. Y les puedo asegurar, a pesar de lo que ustedes puedan leer en la prensa, que no se ha suspendido ningún programa de cooperación con ningún país de CARICOM. El 8 de mayo de 2025, la conferencia de cancilleres COFCOR de CARICOM, reunida en San Cristóbal y Nieves, en un comunicado reiteró la profunda gratitud de CARICOM a Cuba por el apoyo a la región en temas de cooperación, en especial en salud, y expresó su preocupación por las implicaciones de la política de Estados Unidos para los sectores de salud de los Estados miembros de CARICOM. No voy a aburrir aquí con cronología, pero voy a decir algunos datos que pueden ayudar a la idea que quiero proponer. La segunda visita de trabajo que hizo el presidente Miguel Díaz-Canel después de asumir su cargo al exterior fue a un país del Caribe, a Jamaica. Participó en la reunión ordinaria de jefes de Estado y Gobierno de CARICOM en julio del 2018. En julio del 2021, el entonces presidente temporal del Consejo Permanente de la OEA, un embajador uruguayo de muy malas pulgas, de un perfil muy conservador, histriónico, osó convocar a un consejo extraordinario de la OEA, Consejo Permanente Extraordinario de la OEA, a partir de los sucesos del verano de julio del 2021 en La Habana. La oposición de CARICOM y de otros países evitó que esa reunión tuviera lugar, una reunión no pertinente, pero que impulsaba la agenda de este embajador del gobierno de la calle Pou, Uruguay. El 24 de abril de 2022 arribó a La Habana el primer ministro de Dominica en visita oficial. 3 días más tarde lo hizo el primer ministro de Belice, también en visita oficial. En ese momento Belice, y por ende el primer ministro de Belice, el honorable John Briceño, ostentaba la presidencia pro tempore de CARICOM. Durante su programa en La Habana, el primer ministro nos pidió ausentarse unas horas para ir a su embajada. Cuando le preguntamos si era un tema personal, nos dijo que no, que él tenía que participar en una reunión virtual entre CARICOM y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Y no solo participar, sino copresidir la reunión a partir de que él ostentaba la presidencia pro tempore de CARICOM. Yo me imagino que cuando se conecta el primer ministro de Belice en esa videoconferencia, que la dirección IP se ubica en La Habana, puede haber causado, no en todos, pero en alguna sorpresa, que la reunión más importante que estaba teniendo lugar ese año entre Estados Unidos y CARICOM la presidía un primer ministro del Caribe en La Habana. Como resultado de esa reunión,
Estados Unidos, que se sentía ya las presiones de CARICOM por la eventual exclusión y posterior confirmada de Cuba de la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, se acordó una reunión anual entre Estados Unidos y CARICOM que se celebró unos 14 meses después en Dominicana, de cuya reunión los gobiernos de CARICOM emitieron un comunicado diciendo que le habían reiterado su permanente demanda de eliminar las medidas coercitivas que Estados Unidos aplica contra Cuba. Esto para mí, aunque lo he dicho una cosa anecdótica, pero para mí es un símbolo de lo que ha resultado la firme posición de los Estados miembros de CARICOM en Cuba, que como diría Fidel, tienen una política exterior con 3 características fundamentales: la independencia, la valentía y la acción concertada. Un mes después de la visita del primer ministro de Belice, viajó a Cuba el primer ministro de San Vicente de la Granadina en una visita oficial. En el propio año, un mes después. Ni el primer ministro González ni ningún funcionario de su gobierno participó en la 9ª Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles en junio del 2022, donde todos los representantes de CARICOM menos uno dijeron que Cuba debía estar en ese evento, que se tenía que levantar el bloqueo y que Cuba iba a ser excluida de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. 7 meses más tarde, durante el 50 aniversario de las relaciones Cuba-CARICOM, o Cuba con los 4 países anglófonos independientes de CARICOM, se celebró en Barbados la 8ª cumbre CARICOM-Cuba. Ese día, el 6 de octubre, Astana es testigo, y para siempre fue declarado por los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a aquella cumbre como el Día CARICOM-Cuba contra el terrorismo. Y cito lo que queda en la declaración: en memoria de las 73 personas que murieron entre CARICOM y nacionales cubanos en el atentado dinamitero de la aerolínea cubana Aviación en aguas de Barbados el 6 de octubre de 1976 y del cual no ha habido rendición de cuentas. En esta cumbre, 7 jefes de Estado y de Gobierno y otros jefes de delegación, me acuerdo, la ministra de Comercio de Trinidad y Tobago, acudieron al monumento que había sido inaugurado por el comandante en jefe en homenaje a las víctimas de ese atentado que se precipitó en las playas de Barbados, donde se leyó y ahí expresaron indignados lo que significó para el Caribe este horrendo crimen contra Cuba, sus nacionales y en sus territorios. Esta cumbre tuvo un acontecimiento, parecería secundario, pero para nosotros es muy importante. Participó el primer ministro de CARICOM, graduado universitario en Cuba. Y además dirige el Comité de Salud de CARICOM. No creo que mucha gente pueda hartarse de esa petulancia que digo aquí, pero me parece importante señalar. Nuestro presidente en ese mismo mes de diciembre visitó San Vicente de la Granadina, Barbados y Granada en visita oficial. Y 14 días después de llegar a Cuba, viajó el primer ministro de Bahamas en una visita oficial en nuestro país. Ustedes pueden interpretar lo que yo estoy diciendo y creo que esta presentación así, novelada, puede ayudar a comprender la naturaleza especial de las relaciones entre Cuba y CARICOM. Más allá de los mecanismos ordinarios, cumbres trienales, reuniones de cancilleres trienales, la presencia excepcional de todos los países de CARICOM en La Habana con una embajada, no debe haber otros lugares en el mundo como eso, tal vez Washington, ni siquiera creo que en Europa lo haya, ni tampoco hay ningún país que esté representado en todos los países de CARICOM como Cuba. Los múltiples acuerdos de comercio y cooperación indican que el modo de relacionamiento entre Cuba y CARICOM es uno de respeto, de comprensión, de cooperación y de ayuda desinteresada, en el que desde hace décadas la alternancia política no ha tenido impactos en las relaciones bilaterales. Otra característica especial de las relaciones entre Cuba y la comunidad de CARICOM. Usualmente, ustedes lo conocen, se distingue a Cuba porque tiene un programa especial de cooperación con CARICOM
que tiene dos vertientes esenciales: la prestación de servicios profesionales y técnicos en los países donde se desarrolla y la formación de recursos humanos. Cuba tiene en este momento cooperantes en 3 estados de CARICOM, en 12 de ellos en el área de la salud, y además, por cierto, en un territorio no independiente. En Cuba hoy hay estudiantes de todos los países de CARICOM. La pandemia de la COVID-19 provocó algunos hitos, menciono poco, pero por primera vez Cuba envió una brigada integrada totalmente de enfermeros. Digo enfermeros para no discriminar eran como 5, ¿no? 6 hombres de 101. 101 enfermeros se envió a Babao una brigada, una cosa inédita. 100 enfermeros y un doctor. Y un doctor que era como jefe, era mujer. A Babao. Pero por primera vez Cuba tuvo cooperación física, y en este caso médica, en 5 territorios no independientes del Caribe. O sea, en junio de 2020 partieron brigadas médicas cubanas, Anguila y Martinica. El presidente de la colectividad de Martinica recibió a la brigada médica cubana en el aeropuerto con un acto de soberanía, con la bandera, himno, una cosa. El 25 de julio, un mes después, salió una brigada para Islas Vírgenes Británicas. El primer ministro de Islas Vírgenes Británicas, también en el aeropuerto, cuando lo recibe, le dice: esto para mí tiene un gran significado, porque mi abuelo cortaba caña en Cuba en varias temporadas. Así que ustedes regresen, es recordar a mi abuelo. Una vinculación impresionante de las Islas Vírgenes Británicas con Cuba. También tuvimos una brigada médica en Islas Turcos y Caicos y otra en Montserrat, que es un estado de pleno derecho, como ustedes saben, miembro de CARICOM, aunque no sea independiente. El entusiasmo con que los gobiernos de Reino Unido y Francia apoyaron esto es algo memorable. Desde luego había una necesidad de recursos médicos impresionante. Se hicieron excepciones para que pudieran ejercer en esos países la debida licencia y el millón de requisitos que se le obliga para un profesional de la salud ejercer la medicina. No puedo olvidar también lo que significó que un avión cubano no regular volara para llegar a Islas Vírgenes Británicas pasando por Puerto Rico y por las otras Islas Vírgenes. No había comprensión en las autoridades de Estados Unidos qué significaba aquello, pero todos esos obstáculos se superaron para mantener esta cooperación que abrió para Cuba nuevos interlocutores, rompió un dogma de que hacíamos nosotros con territorios no independientes y primó el sentido humanista y los principios de la política cubana y ayudar, no importa las condiciones políticas existentes. Yo, de alguna manera, estas instantáneas las coloco para contribuir a lo que ustedes saben y enlazar algunas ideas que ustedes conocen, pero que a lo mejor organizadamente yo les puedo transmitir ahora de una forma más ordenada. Hoy en todos los estados miembros de CARICOM, debo decir que he hecho especial, y no ha sido un olvido, singularización a CARICOM y los estados independientes, y no he hablado del Caribe en general, que incluiría República Dominicana, que la he excluido de esta presentación, no por motivos políticos, sino por ordenamiento de las ideas. Hoy todos los estados miembros de CARICOM, a través de mecanismos empresariales o estatales, ya sean programas cubanos, envían pacientes a atenderse en Cuba, costeando esto sus tratamientos. Como dije, todos los jóvenes miembros de CARICOM disfrutan de becas de estudio universitario en Cuba, de un programa gubernamental cubano que convive con la presencia de estudiantes de 8 países de CARICOM que hostean sus estudios en Cuba. Cuando Cuba fue excluida efímeramente de la lista de estados patrocinadores del terrorismo a inicios de este año, el 17 de enero, CARICOM reconoció esa decisión del gobierno de Estados Unidos. Y cuando Cuba rápidamente fue reincluida en esa lista, el 28 de febrero, la 48 conferencia de jefes de Estado y de Gobierno reclamó que se levantara el bloqueo y que Cuba fuera excluida de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Yo quiero con esto ratificar que es difícil hallar un modelo de relación
entre Cuba y otro grupo u otro país de la región como el que hay entre Cuba y CARICOM. Y confirmo la voluntad cubana y la voluntad de CARICOM de profundizar, de consolidar y sostener esa relación. Y aquí me voy para acá. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al embajador Eugenio por la excelente y precisa exposición. Tenemos 10 minuticos para preguntas o comentarios muy breves para aprovechar el tiempo. Nosotros, adelante. Agradecerle al embajador Eugenio, siempre preciso y concreto en la información que nos pide. Embajador, yo quisiera preguntar de una situación actual. Ayer, por lo menos ayer, que yo me enteré que salió publicada la lista de los países que no serían invitados a la cumbre de las Américas por parte de República Dominicana. Ya existe alguna reacción, al menos desde los miembros de CARICOM, que nos pudiera compartir sobre la inclusión nuevamente de Cuba, ¿No? bueno, acompañada de Venezuela y Nicaragua. Sí, no, es muy prematuro, ¿no? Fue ayer en la tarde que se hizo pública la decisión y no se ha registrado pronunciamiento ni. Sin embargo, ya hace tiempo que nosotros veníamos hablando esto con autoridades. Si ustedes prestan atención, la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la reunión de cancilleres de la CELAC y en la reunión del Consejo Político del ALBA, hizo una alerta y un llamado a que no fuera una cumbre con exclusiones, hace apenas 2 semanas. Pero no hay una reacción todavía. Ustedes conocen la posición que tuvo CARICOM cuando quien debía invitar era el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, esperamos cuál será la reacción. No puedo anticipar nada todavía. Otra pregunta, comentario. Sí. Gracias, profe, y gracias al embajador por la excelente exposición. Profe, yo quería preguntarle algo. Discúlpeme, pero yo también estamos en una enfermedad crónica aquí en la universidad. Y relacionado, por ejemplo, con el tema, y usted hablaba de la operación médica y eso, y también se ha presionado mucho desde Estados Unidos el tema de los médicos y las formas de pago de los médicos, hay una serie de aspectos. Entonces yo quería preguntar si Cuba ha tenido alguna variación en esta perspectiva, en esta matriz, sobre todo en relación a abordar el pago de los médicos, se está viendo ese tema, porque sobre todo se refleja con relación a algunos estados del Caribe, en los cuales parece que se ha estado presionando para que los médicos tengan otras formas de pago que no sean las que se han establecido a través de esos contratos médicos, ¿no? Con el Estado, la institución que es la que lleva este tipo de contratos en algunos estados del Caribe, y cómo Cuba quizás ha abordado ese fenómeno, ¿no?, que se está dando, sobre todo en el Caribe. Bueno, nosotros tenemos una firme posición que rechaza la tipificación de los programas de cooperación que Cuba ofrece como trata de personas o esclavitud moderna, que incluye que el modelo de cooperación que Cuba utiliza es muy frecuente en los programas de organismos internacionales, incluso en los programas de reclutamiento de personal médico en Estados Unidos.
sea, enfermeras filipinas, enfermeras nigerianas, enfermeras caribeñas, en Estados Unidos son contratadas a través de agencias privadas para trabajar ya sea en sector público o privado en Estados Unidos. Incluye contratos que dicen cosas como la siguiente: si una persona es objeto de violación, acoso sexual por parte de su jefe, no puede hacer una denuncia. Tiene que pagar por anticipado unos $30,000, $40,000 antes de ser contratado en ese programa. Todo esto ha sido objeto de denuncia parcial en Estados Unidos porque esos programas no son detenidos. De luego que ningún contrato cubano tiene algo como eso, que tiene que pagar por anticipado o no denunciar acoso sexual. Todos los colaboradores cubanos que prestan servicio lo hacen de forma voluntaria. De hecho, una de las mayores exigencias o demandas de Cuba en el establecimiento de los contratos son las condiciones de vida que tienen que tener los colaboradores cubanos. Por ejemplo, una arista del ataque que está haciendo Estados Unidos, que ha llegado a niveles ya aberrantes, es que Cuba exige que los colaboradores cubanos no estén solos en una vivienda, porque deben estar vigilados por otro. Una cosa enfermiza, ¿no? Que tiene que haber uno que vigila al otro, entonces no puede estar solo. Nosotros decimos, bueno, si quieren dar una vivienda con 3 habitaciones a una persona sola, que viva mucho mejor, mejorarán las condiciones del colaborador, pero será el costo del país que lo recibe. Nosotros sí vigilamos los lugares donde pueden estar, porque además de que nosotros favorecemos el atender a comunidades desprovistas de servicios de salud durante años, y se ha demostrado, también velamos por la seguridad de nuestros colaboradores. Eso sí es una condición que se atiende regularmente para evitar que un ciudadano cubano, miembro de uno de los programas de colaboración cubanos, corra peligro, su vida corra peligro, por estar en medio de una situación de conflicto, una zona de seguridad difícil, y en eso somos muy, muy celosos, y hemos tenido conflictos con varios países por eso, porque hemos evitado que se ponga el peligro para sus vidas y no solamente. Los gobiernos de CARICOM, que como dije todos menos uno tienen cooperación con Cuba ahora, han ratificado primero la importancia de la cooperación cubana, que para muchos la hace imprescindible para sostener su sistema de salud. En Jamaica, la cooperación cubana lleva más tiempo que vida tiene Marco Rubio. Es una cosa ya intrínseca del sistema. Y ellos han buscado formas de demostrar que esa cooperación cumple con los parámetros de su legislación nacional, como nosotros hemos siempre respetado, y las legislaciones internacionales. No quiere decir eso que nosotros podamos conversar a petición de los gobiernos que reciben la cooperación sobre algunas áreas sobre las que siempre conversamos. Digamos, los acuerdos de cooperación se renuevan, se actualizan, se adaptan a cambios de condiciones. Hay países que proponen nuevas modalidades. Por ejemplo, hay un país del Caribe ahora que está proponiendo incrementar el número de tratamientos en Cuba, porque van a Colombia y les resulta más cercano venir a Cuba, más seguro, menos costoso, y están proponiendo consultas virtuales, diagnósticos, equipos que no es el modelo que hemos usado hasta ahora, equipos que viajan a eliminar listas de espera de cirugía, o sea, como un tipo de rotación temporal, y por lo tanto siempre hay un permanente intercambio con las autoridades de salud y los gobiernos para actualizar nuestros acuerdos y nuestros convenios. En ese marco, Cuba, claro, que tiene la total disposición de conversar y garantizar que la cooperación se mantenga si el gobierno receptor la acepta. En ningún caso es por obligación. La difamación sobre los medios de pago es otro camino de esto. Y yo creo que es el fundamental del ataque, porque si ustedes revisan la política de Estados Unidos, lo que busca es eliminar cualquier ingreso que Cuba reciba, y este es uno importante.
legítimamente obtenido por Cuba, donde a propósito, un profesional cubano de la salud ingresa mucho más dinero que si estuviera trabajando en Cuba, donde por cierto conserva su salario mientras está en el exterior. Y los salarios, por cierto, son ahora más altos que cuando empezamos los programas de cooperación nosotros. O sea, una remuneración ya considerable, muchas veces incluso más alta que los nacionales, a partir de las condiciones de vida que se le crean. Este es otro mito, que no reciben el tratamiento similar a los similares de sus países. Y cuando uno pone papel y lápiz de lo que recibe un colaborador cubano que recibe alojamiento, vacaciones, pasaje aéreo, tratamiento médico, exención de impuestos, salario, etc., es realmente un ingreso importante, pero los países lo necesitan y es muy requerida la cooperación cubana por su calidad, su entrega y su resultado ya aprobado en el tiempo. Pero lo que sí puedo decir hoy es que en todos los países se mantiene la cooperación médica y estamos en octubre y esta campaña virulenta comenzó en febrero. Puede haber noticias confusas, pero lo que yo le digo son los hechos. Y puede haber mucha gente alegrándose de esas noticias tergiversadoras, pero usted revise, no va a mencionar ningún país, en todos esos países, pinche un poquitico y verá que ahí están todavía los cooperantes cubanos. Gracias. Bueno, una última pregunta acá a los colegas del Instituto Simón Bolívar. Buenas. Venezuela. Vladimir Castillo, de Venezuela. Como sabemos, el gobierno norteamericano, como usted bien lo exponía, pues, ha estado tratando de torcer el brazo, como lo dijo Obama en alguna oportunidad, a los países del CARICOM en cuanto al apoyo a los gobiernos revolucionarios progresistas de la zona, Nicaragua, Cuba, Venezuela, y no lo ha logrado. En este momento sabemos que hay una condición particular, la presencia militar de los Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela, desplegado en el Caribe, una amenaza real militar allí. Pues la CELAC se pronunció en pleno, no hubo quien estuviera en contra de mantener América Latina y el Caribe como zona de paz, pero pues Estados Unidos tiene esa presencia allí. ¿Cree usted que sean capaces algunos países del CARICOM en este caso, cuadrar con Estados Unidos ante alguna eventual agresión o profundización en la agresión? Gracias. No, a mí me parece que no. O sea, no veo a un país de CARICOM apoyando una agresión a Venezuela. Lo que sí han dicho, por lo menos uno, es que apoya el despliegue, que le parece correcto y que va dirigido supuestamente contra narcotraficantes, bandas criminales, que está bien que destruyan bancos en alta mar con civiles que no se sabe bien quiénes son, pero eso ha sido algo excepcional y que efectivamente pudiera romper una posición más firme, consensuada de CARICOM. Pero no me imagino al gobierno de CARICOM apoyando efectivamente una agresión militar a Venezuela en cualquiera de sus variantes. De hecho, lo que sí es muy probable es que, y existe, una preocupación por un conflicto militar en el Caribe. Es curioso que el Caribe incluso define al Caribe como una zona de paz, independientemente de la proclama adoptada en La Habana por los jefes de Estado de CARICOM en 2014. Y usan eso como un concepto casi independiente de la gran región, ¿no? Como zona de paz. En un momento, hace años, recuerdo, hace aproximadamente 5 años, o menos, a lo mejor 4, se especuló que había un despliegue de misiles rusos en el Caribe. Se empezó a decir que estaban en Cuba. Una cosa muy curiosa. Y empezó una preocupación en el Caribe de que hubiera un emplazamiento en La Habana o en Cuba. Y ellos hicieron incluso un statement público que no ha sido ahora de esa manera, diciendo que el Caribe era una zona de paz y que les preocupaba este movimiento de unos misiles rusos. Todo fue mentira, ¿no? Pero pongo esto como gráfica de que sí es una preocupación real en CARICOM, que se convierte en un escenario de acciones militares ya
no solo maniobras. etc. Gracias, embajador. Gracias. No tenemos que terminar aquí. Me faltó decir en los datos de vida, en la presentación, se podrían decir otras muchas cosas sobre el trabajo y la labor consagrada del embajador Eugenio Martínez, que fue de los diplomáticos cubanos que arriesgaron su vida, literalmente, para lograr los acuerdos de paz en Colombia y el proceso que vino después. O sea, ese es un aspecto poco conocido, pero poco divulgado. Hay compañeros nuestros que en esa labor de garante de esos acuerdos, en algún momento tuvieron una presencia física en ciertos lugares con peligro real para su vida. Eugenio es uno de ellos. Entonces, de nuevo, a nombre de todos los que han estado acá y los que no han estado por una razón u otra, agradecemos la precisión y la riqueza de la intervención. Muchas gracias. Gracias.